Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por haberte sumado a esta convocatoria. Como venía anticipando en las acciones dentro del marco del festejo de la Semana del Abogado que está llevando adelante la editorial de Reyus. Y justamente, gracias Mercedes por decirnos que se escucha perfecto. Y justamente el tema que nos convoca, digamos, la transformación digital llegó a todos los rincones del mundo profesional, académico, tanto en empresas como en personas independientes. Eh, nos abordó y nos impone múltiples desafíos de transformación. Y hoy justamente te convocamos para hablar del abogado digital, le dimos a llamar así esta charla porque entendemos que es una profesión de las más tradicionales y también de las que más desafíos tiene por delante. Así que vos como directora y formador de la Universidad del SEMA en tu carrera de abogacía y como formadora de futuros profesionales, contanos cómo se preparan los abogados del futuro en esta era digital. Gracias, Liliana. Bueno, primero te quiero agradecer la invitación y quiero agradecer a RU porque parte de la formación tiene que ver con esto que estamos llevando adelante. Realmente me parece una estrategia disruptiva lo que están haciendo ustedes ahora con este tipo de charlas y sobre todo, vos fíjate, en el siglo XXI y después de la pandemia de COVID, decir, bueno, vamos a hacer reuniones que tengan que ver a través de las redes sociales, que eso no se nos hubiera ocurrido nunca a los rígidos abogados estructurados con toda la normativa y toda esa cosa, en lo cual tuvimos que hacer un cambio de mindset muy grande. Y eso es un poco lo que también pasa en la formación. En la formación del abogado, uno por un lado, bueno, tiene la estructura, digamos, de la regla rígida, ¿no? Y después las cosas de lo que pasa en la realidad. Y creo que la prueba más interesante que tuvimos en este último tiempo, por desgracia con el tema de la pandemia, ¿no? Que trajo Sí. muchas cosas malas, pero bueno, siempre de las cosas malas también se aprende, y yo creo que el desafío grande fue aquellas resistencias que había, ¿no? A los avances tecnológicos y a decir, bueno, las tecnologías legales también existen y de pronto nos tuvimos que ayornar e ir muy rápidamente a las herramientas que teníamos a mano y aprenderlas. Y bueno, y esto también nos toca como desafío cómo siguen las cosas, ¿no? Porque uno mira, por ejemplo, esto de las clases, bueno, vía Zoom o las conferencias o estos vivos que se hacen, pero va a venir mucha educación que tiene que ver con realidad aumentada y bueno, muchos cambios también en el rol del abogado, ¿no? A Uno, ver, ¿podríamos profundizar un poquito más en mira, esos cambios que le afectan al abogado? sí, vamos a profundizar. Yo ahí me hice como estos tips que habíamos charlado cuando Sí. preparamos la reunión. Y yo decía, bueno, un poco la migración es como esto de, uno antes tenía noticias, se sentaba en un café, agarraba el diario papel y las noticias. Y hoy las noticias las tenés por la tablet, por un vivo, por los grupos, ¿no? Que uno comparte por temas que interesan, ¿no? Sea en LinkedIn o cualquier otro lugar. Entonces, lo que tomamos conciencia son de estos que hoy son otros tiempos que requieren otras cosas, ¿no? Por un lado uno busca certeza, pero estamos en un lugar de mucha incertidumbre, no sabemos cómo vienen las cosas. Después, por otro lado, queremos rapidez y nos topamos con esto de que son todas herramientas nuevas, ¿no? Y vos me preguntabas recién de los cambios. Yo creo que el cambio es cambiar la mentalidad hacia las cosas más simples, ¿no? Nosotros tenemos, sobre todo los abogados, esa cuestión de muchas veces tenés un proceso muy largo, ejemplo, para A las ver, sociedades, sí. ¿no? Hoy en el mundo los trámites para las sociedades es buscar lo más simple posible, no obstaculizar el negocio, sino que las cosas salgan, ¿no? Y en ese aspecto me parece sumamente importante y relevante estas cosas de cambiar ir hacia los cambios tecnológicos, ¿no? Aliarse con la tecnología. ¿Qué nos pasa? Los abogados, cuando salimos del grado, los chicos hoy en la formación se les empieza a dar herramientas tecnológicas. De hecho, digamos, toda la pandemia del COVID ayudó, ¿no?
de pronto, universidades como el SEMA, ¿no trabajabas con clases a distancia? Bueno, hoy tiene una plataforma online de primer nivel, súper avanzada, y bueno, eso fue producto de todo esto. Y yo creo que por ese lado tenemos que ir con la profesión también, ¿no? Porque tenemos ahí como la gente que se está formando, aquellos seniors que ya están formados, y bueno, y cómo adaptarse a todas estas cosas, ¿no? Este cambio de formato. Ahora Eh, entiendo que claramente la transformación digital va más allá de la plataforma o el medio en el cual el profesional se desempeña y que les imponen, hablabas de rígidos en términos tradicionales que puede llegar a ser un profesional del derecho, pero también entiendo que impone el desarrollo de nuevas habilidades que tal vez antes no se consideraban para un profesional, de un abogado. ¿Cuáles serían esas nuevas habilidades o skills que hoy un abogado y con qué se forman y tienen que estar preparados para esta era digital? si hoy uno tiene un poco que salir a buscar esas herramientas. Mira, por un lado, uno dice, voy un poquito para atrás y después contesto tu Sí, pregunta. sí. Uno, nos ponemos hace 50 años atrás. El abogado más osado era el que hacía un MBA, digamos, alguna preparación en negocios, digamos, irse más del campo legal para la parte de los números, la parte del management. Eh, Hace 10 años atrás, el abogado aquel que se iba a la parte del marketing, ¿no? Saliendo de las áreas de disciplinas naturales. Y hoy, cuando pensamos en la formación del abogado, tenemos que hablar de tecnologías legales. ¿Qué tecnologías impactan, ¿no?, en todo el ejercicio legal? Si vos me preguntás, bueno, hoy, ¿qué hacen, por ejemplo, los futuros abogados, los jóvenes abogados, que lo hacen paralelamente con la carrera, y en la carrera a veces tienen materias optativas que hoy pueden seleccionar, por ejemplo, de ingeniería? Muchos de los chicos hacen en otros lugares buscar esta pata tecnológica y estudian programación, otros hacen ciencia de datos, pero hay disciplinas que también convergen junto con el tema tecnológico, ¿no? Yo creo que una buena formación en negocios, en finanzas, por ejemplo, las finanzas y las tecnologías tienen mucho que ver hoy en día, hizo un cambio muy profundo, y eso mismo va a impactar, digamos, para los abogados. Entonces, si vos me decís, bueno, ¿cómo tiene que ser la formación del abogado, aparte, digamos, de lo disciplinar que ya trae, ¿no? El core de abogado, que es todo lo que tiene que ver con los distintos civiles, comerciales, etcétera. Yo digo, bueno, algo de administración tiene que saber, algo de marketing, dirección estratégica, finanzas, y después bajamos al campo tecnológico. Ahora, Bien. para ir al campo tecnológico, ahí antes vos no pensabas en un abogado que sea creativo. Hoy el abogado tiene que tener una mente crítica, creativa, porque tiene que buscar soluciones, ¿no? Y se presentan problemas diferentes, problemas que quizá no están en el Código Civil o Comercial que estudiamos hoy, que tenemos la jurisprudencia y los antecedentes, pero sí vas a necesitar esos antecedentes para relacionar y poder solucionar problemas nuevos. Qué punto interesante estás tocando con esto de la creatividad, ¿no? Porque por momentos esa resistencia al cambio surge porque vemos a la transformación digital a veces como una amenaza. Estás planteando que por el contrario, la creatividad, que es algo propiamente nuestro de las personas y del ser humano, le permitiría, primero que el abogado tiene que tener una cuota de creatividad y además le permitiría hacer la diferencia. Pero me gustaría que le des un doble clic a ese punto de cómo entrenan la creatividad dentro de la formación y llevándolo un poquito más a la práctica, en qué lo ves más manifiesto. Recién comentabas algo de que tal vez no hay antecedentes, pero cómo resolver cuestiones que todavía no están en las fuentes del derecho. Sí, no, tal cual. Vos sabés que eso es como volver a las bases en este aspecto. Eh, si hoy miramos la formación fría, digamos, lo rígido, el contenido que uno tiene, digamos, de estructura del core del abogado, termina siendo códigos, leyes que quizá están legislando situaciones que poco tienen que ver con el impacto tecnológico hoy. Ojo, hay mucho miedo también, porque muchas veces se obstruyen determinadas cosas nuevas, moneda digital, sociedades simplificadas,
por temas o fantasmas, muchas veces a lo desconocido. Y nos aferramos de, uy, cuidado que puede haber un fraude, cuidado que puede pasar esto. Y son cosas, ¿no?, que pasan con la tecnología y sin tecnología también, digamos, las cosas malas pueden suceder siempre. Pero al margen de esa cuestión, volviendo al punto que vos me decías de la creatividad, yo creo que todos los seres humanos somos muy creativos desde que nacemos, ¿no? Es más, cuando elegís tu profesión y de pronto elegís abogado o elegís irte para otro rumbo, contador o médico, estás un poco eligiendo desde la libertad y esa creatividad. Y el abogado hoy, por ejemplo, lo que me parece sumamente creativo es el tema de que antes era pura letra, mucha letra, y hoy, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el diseño, legal thinking, design thinking, visual law, es sumamente importante. Entonces empezamos a mirar y a trabajar, por ejemplo, yo lo vi que ustedes lo usan mucho en la editorial, el tema de Canvas para presentar la información, porque yo veo que hacen, bueno, y ese tipo de cuestiones hoy están en los contratos. Hoy en los contratos complejos, donde hay tecnología, ¿no? De pronto, en lugar de usar términos complejos, voy a un dibujo para buscar un flujograma y de esa forma muestro la información. Eso por un lado. Y el otro ejemplo, también, por ejemplo, lo que es la democracia del lenguaje, que es esto de bajar a términos más sencillos y simples, que de pronto te lo puede hacer la tecnología mediante un chatbot. Creo que a ese lado tenemos que ir, ¿no? Tenemos mucho todavía que aprender, esto es recién incipiente, creo que la situación, de nuevo, del COVID hizo que nos obliguemos a hacer todo, no sé, desde hacer compras a distancia, pedir comida, Lo que pedir sea. autos, Sí, sí, sí. claro, claro. Y fíjate que incluso cambia el concepto de empresa, porque hoy la empresa sea de alquiler en el mundo más grande para turistas como es Airbnb, no es dueña de ninguna propiedad de las que alquila, de las que renta. Lo mismo te pasa con Uber o cualquiera de las empresas de autos, ¿no?, que son así a nivel regional. Me resulta sumamente interesante lo que planteas y seguramente y por algunos comentarios que estamos viendo también, esta cuestión de que ya planteas al abogado de digital, al abogado del futuro como un profesional casi multidisciplinario, donde las bases de formación del abogado tradicional, por supuesto, son la columna vertebral de la profesión en el conocimiento de sus múltiples, con el conocimiento de sus múltiples fueros, pero qué interesante esto que traes de la democratización del lenguaje, la necesidad de incorporar, de materializar esta idea creativa, por ejemplo, armar contratos fáciles de entender, ¿no? Que siempre es un tema, mucha gente dice, yo firmo sin mirar porque no termino de entender o necesito que darle el contrato o un documento legal a un abogado conocido para que me explique de qué se trata. Así que es un punto, en definitiva también estamos hablando de empatizar, ¿no? La empatía que se plantea en todos lados, también el abogado tiene que poder ser un poco más empático en explicar esto, ¿no? Sí, yo sabes cómo lo veo a eso, es como volver a las bases, ¿no? Volver Sí, al lo habías origen. comentado. Y creo que lo habíamos charlado en algún momento. Porque el abogado, digamos, antes, hace 2, 3 siglos atrás, tenía muchas más habilidades y destrezas, más incumbencia de las que tiene hoy. Después las fue perdiendo. Pensemos, qué sé yo, en próceres nuestros que sabían, digamos, eran abogados, eran periodistas, economía, filosofía, digamos, todas estas cuestiones. Creo que ahí me parece que tenemos que repensar, yo digo por ahí, repensar o replantear, ¿no? Igualmente, obviamente, la tecnología nos va a obligar a esto. El tema es verlo con anticipación, eh, los contenidos que vamos a tomar y a formar la currícula del estudiante, ¿no? Digamos, obviamente, además de los contenidos que son disciplinares, aquellos que son interdisciplinarios. En ese aspecto, para mí, la formación es muy importante, ¿viste? Es el tema de relacionar interdisciplinariamente. Vos fíjate una Claro, cosa, sí. no sé, de pronto yo cuando entrevisto a los chicos que empiezan la carrera, te preguntan dos cosas. Si hay intercambio y si
la matrícula o es como, o él, perdón, como abogado va a poder ejercer en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, ahí empezás a ver limitaciones. Y La el visión tema de global, ¿no? visión global, hoy los chicos no tienen los límites, digamos, de hecho quieren ir o miran cosas o compran cosas en otro lado, se las hacen traer, no son las distancias que teníamos nosotros antes, claro. ¿no? Y eso pasa, creo que nos va a llevar, digamos, ellos buscan a ver qué nicho tiene la abogacía que sea, que me dé herramientas para poderme mover en el mundo. Entonces yo creo que aquel que tenga herramientas tecnológicas, aquel que tenga herramientas de management, aquel que tenga herramientas Ujú, de finanzas, va ujú. a poder, digamos, ubicarse. Después, la matrícula, bueno, eso depende de cada lugar. Hay lugares que das un examen y obtenés la matrícula, ese Y lo examen es muy... convalidas. lo convalidas, y en otros que no, pero podés igualmente trabajar en áreas vinculadas a la abogacía y vas a conseguir trabajo, digamos, de algún modo. Pero Claro. creo que pasa, digamos, por ese lado. Hoy estamos, desde mi punto de vista, como en un quiebre y Ujú. creo que de pronto la situación del COVID, digamos, nos puso enfrente un desafío enorme, enorme, Sin lugar a enorme. dudas. Bueno, es bien claro esto que planteas de esta mirada multidisciplinaria. Ahora, no puedo evitar pensar en los profesionales abogados que hoy están que no están formando, que ya son graduados, que son seniors. Me animo a segmentar en más o menos senior 40, 45 para arriba, que ya tienen un recorrido profesional y se encuentran con esta transformación digital, ¿no? ¿Por dónde pasan los principales desafíos que tienen estos profesionales ya con un recorrido, en promedio 20 años tal vez, un poquito más, poco menos, que se han formado con un modelo de ejercicio profesional muy distinto al que estás planteando, que de repente los estudiantes que vos formás en 3, 4 años están en el mercado, ¿no? Totalmente, no, y aparte vos fíjate lo siguiente, ahora se segmenta eh, la formación de lo que tiene que ver con senior, digamos, lo que es junior, senior y el que es más senior, el upgrade, digamos, ¿por qué? Okay. Vos no le podés dar la misma, eh, la persona, digamos, que es muy senior, no tiene tiempo para estar, digamos, en toda esta explicación. Entonces tenés como que armar estructuras de programas específicos. Si vos te fijas, hoy hay universidades que de pronto te están dando tecnología, herramientas para más 60, más 45, y que son focalizadas puntualmente, yo te diría, a demanda, ¿no? Ajá. Bien. Y más allá de básicamente la formación que tienen que encarar estos profesionales con determinado señor y que tiene que ver con esto que planteabas antes, con lo que no se fueron formando en su formación tradicional, digamos, con esto de finanzas, tecnología, innovación, etcétera. Perdóname, ¿Correcto? no te ¿Se terminé de cortó? escuchar. No, 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 pero no te escuché porque no sé si me puso en la pantalla, discúlpame. No, te decía que justamente que el profesional que ya es de más 45, más menos, o más 60, lo que tiene que empezar a fortalecer justamente es este cambio de mindset con una mirada creativa, tecnológica, seguramente algo vinculado con las finanzas, con el management, etcétera. Sí, sí, totalmente. Y Ujú. ahí, digamos, es un poco complementar, ¿no? La formación. Y hoy tenés varias herramientas para poderlo hacer, incluso eh, yo me animo a decir que en un tiempo muy corto vamos a tener hasta apps que te van a ayudar eh, a salir de la formación que hoy conocemos en el formato, digamos, de un programa que tenés que cursar y vas a poder hacer lo mismo mediante algún tipo de aplicación, ¿no? Ujú. Eh, pero mira, volviendo un poco a decir, bueno, ¿cómo me adapto a todo esto? ¿Cómo puedo hacer un recorrido o un camino corto que me lleve a obtener estas cosas? Yo creo que lo primero que tengo que ver es analizar estratégicamente mi campo en el cual me estoy desempeñando, es decir, cuál es mi área, marcar un poco mi Sí. cancha y decir, bueno, a ver, ¿qué me demanda el mundo de negocios en esta área donde estoy? Entonces, como seleccionar las primeras cuestiones, pero también la tecnología cambia, avanza muy rápido, cambia y se vuelve obsoleta enseguida. Entonces, es una constante preparación, ¿no? Ujú.
Bien. Y entonces, escuchándote y que aparece todo el tiempo esta cuestión tecnológica, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial? Antes hablabas de un bot o un robot que puede empezar a reproducir el lenguaje que veníamos utilizando, que venimos justamente generando, en los cuales generamos documentos, pero ¿qué rol juega la inteligencia artificial? Básicamente, ¿qué impacto tiene y dónde el abogado lo puede ver reflejado y en qué se puede beneficiar de esto, ¿no? Mira, yo creo que hoy lo tenemos reflejado en muchas de las cosas que hacemos sin ser abogados, en nuestras cosas, actividades diarias, Sí, ¿no? seguro, Entonces, seguro. bueno, y a partir de ahí, obviamente, el impacto en lo que es la profesión, muchos lo ven como una amenaza, pero no es una amenaza, sino hoy hay cosas que se hacen de modo, digamos, la tecnología nos asiste y es mucho más Ujú. eficiente, más rápida y más, tiene más certeza en lo que estamos buscando o la respuesta que queremos hacer, como simplemente podría ser una base de datos que evolucionó mucho de hace 20 años atrás a hoy, ¿no? Y en lo que es puntualmente la inteligencia artificial va a ayudar mucho, yo creo, en el tema que tiene que ver con los registros van a cambiar, muchas de las cosas, digamos, aquello que guarda mucho dato, el manejo del dato, la relación del dato, todas esas cosas creo que van a cambiar y van a aparecer cosas nuevas. Eh, Ujú. Creo, digamos, si uno es un poco futurista hoy en lo que es tanto en el campo de la educación como en el campo, digamos, de oficinas o hotelería, digamos, para recibir clientes y demás, ya se habla de realidad aumentada, la realidad virtual. Entonces eso también va a venir a suplementar, digamos, muchas de estas cuestiones. Eh, en el campo de la abogacía, por ejemplo, yo creo que va a ser interesante los cambios que pueden haber en cuanto, digamos, al manejo registral que te comenté, el manejo de sociedades. Después uno encuentra algunos papers que te hablan de los robots dentro de Ujú. las empresas o el robot que se va a ocupar del compliance, ¿no? Todas estas Ujú. cosas que son actividades repetidas y de juntar información y de mirar. eh, bueno, los chatbots hoy hacen cosas muy sencillas, pero el día de mañana quizá tengamos una justicia, ¿no? Que de hecho hay proyectos en el mundo de soluciones de justicia o mediaciones o arbitrajes pequeños, digamos, Sí. de cuantías pequeñas y de muchas cantidades que directamente se solucione a través de la tecnología. Ujú. Eh, y bueno, y después el impacto que va a tener, por ejemplo, te nombraba recién lo que es el blockchain vinculado, ¿no? Ya a lo que son los contratos, eh, el tema de la seguridad. Yo creo que ahí la seguridad jurídica juega un rol muy importante Eso te en iba a este. preguntar justamente, porque ahí también hay otro desafío muy importante por, por, por madurar sobre todo en nuestro país, ¿no? En cuanto a la seguridad jurídica, y entiendo que eh, los futuros abogados y los que están en actual ejercicio también es un área a desarrollar en esta era digital, ¿o no? Sí, lo que pasa que, a ver, en- como yo te decía al principio, son otros tiempos y nosotros Ujú. tenemos que ayornarnos a esos tiempos. En Argentina muchas veces tenemos varias trabas, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, burocracias, protocolos y por ahí, incluso hasta veces, muchas veces miedo, como te decía hace un ratito, no sé, al fraude o miedo a lo nuevo, entonces Ujú. nos quedamos ahí rezagados. Pero estas cosas eh, involuntariamente se van a imponer porque obviamente lleva a costos mucho más bajos, eh, a eficiencia, a Mayor agilidad precios, también, ¿no? tal cual. No. Entonces, en ese aspecto yo creo que eh, el cambio es tan profundo. Por un lado, el tema este que te nombraba al principio, ¿no? Llevar a cosas simples versus esas regulaciones rígidas, pesadas, de tanto trámite y tanta cosa y que pasaba por muchos lugares, muchos sellos, muchos folios, que todavía existe, Y pero ¿no? eso también, ¿cómo es?
parece que nos estuviésemos guionando mutuamente, pero la realidad es que estamos bastante en sintonía. Bueno, toda esta cuestión burocrática y de proceso tan robusto y sostenido durante tanto tiempo, que increíblemente en pandemia, obviamente porque no nos quedó otra, lo empezamos a simplificar. Esto pasó a todo nivel, pero en todo lo que tiene que ver con procesos legales, jurídicos, también quedó muy en evidencia. ¿Eso crees que llegó para quedarse? ¿Vamos a volver otra vez a lo mismo? Más allá de que entiendo que los tiempos, a veces los tiempos de nuestras instituciones no siempre acompañan los tiempos de los cambios del entorno, pero ¿cómo crees que esto va a continuar? ¿Y cómo el abogado se puede amoldar y poder tener una capacidad rápida de respuesta a estos cambios? Mira, pienso yo que muchos de esos cambios van a estar dados por cosas como estas, digamos. Es decir, editoriales como la tuya, ¿no? En este campo, y me parece sumamente valioso en ese aspecto, de dar las herramientas. Esta charla, a ver, ¿pasa algo o no? He Por un escuchado una segundito, voz de pero fondo. sigamos adelante. Charlas como esta, justamente, Uh -huh. charlas como esta justamente son herramientas que das a los abogados para ver este tipo de cosas. Porque hoy yo veo, sobre todo en la gente joven, ¿no? La gente joven es más osada a ir y buscar las herramientas y ir y buscar estos cambios, ¿no? Sí. Que de pronto en la gente más grande necesitamos esta cierta adaptación que hablábamos hace un rato. Pero me distraje con el que se colgó. No te preocupes, no te preocupes, son cosas que a veces pasan por esta modalidad. No Estábamos, sé si. lo importante justamente en esto que estabas diciendo es justamente la impronta de que probablemente las nuevas generaciones de abogados, ante la evidencia de la necesidad de incorporar conocimiento tecnológico, de marketing, de finanzas, de management, sean mucho más proactivos en la búsqueda de complementar esa formación un poco más tradicional y entender que justamente que aún siendo abogados tienen que complementar con todas estas múltiples disciplinas y que la inteligencia artificial, digamos, tiene un impacto a todo nivel, inclusive generando nuevos ámbitos laborales que hasta ahora, y de ejercicio profesional que hasta ahora no habían sido tan explorados, ¿no? Como este que Sí, comentabas recién. obviamente, vos fíjate que nosotros estamos charlando mucho de lo que pasa, de lo que fuimos viendo, pero hoy no nos imaginamos un montón de profesiones que van a aparecer producto, digamos, de la tecnología. No sabemos, digamos. El otro día yo le comentaba a mis alumnos, por ejemplo, estábamos viendo qué áreas nuevas de trabajo aparecían, ¿no? Así de demanda. Y una de las cosas tenía que ver con el gerente de contratos, A ver. donde el gerente de contratos es aquella figura en una empresa, sobre todo en empresas grandes que tienen millones de contratos, donde vos lo que haces es gestionar ese contrato, ¿no? De decir, bueno, este es el contrato que necesito para esta determinada situación, disciplina o licitación, y después tenés, digamos, desde que lo armás, mientras el contrato está vivo, y post contrato, digamos, un poco gestionar todos los riesgos que acompañan ese contrato en las distintas etapas. Bien, Y interesante porque acá estás trayendo otro tema a esta no, pero conversación que son los nuevos roles, ¿no? los Que puede nuevos roles. desempeñar el abogado. Pero vos sabés que ahí, para poder gerenciar el riesgo de esos contratos, te acompañas de la tecnología. Digamos, lo podés hacer gracias a apalancarte y apoyarte en la tecnología, porque de pronto tenés que ir viendo, bueno, a ver, cómo gestiono los riesgos, cómo los mitigo, qué es lo que se presenta, qué probabilidad de impacto tengo de determinada cosa frente a tal incumplimiento. Entonces, bueno, y este tipo, digamos, de roles nuevos Sí. justamente surgen como necesidad, ¿no? Por eso digo, ¿qué se va a demandar en el futuro? ¿Qué voy a estudiar en el futuro como abogado? Y bueno, aquello que demanda el mundo de los negocios. El mundo de los negocios es tan dinámico Claro. que van surgiendo estas cuestiones, ¿no?
Qué interesante. ¿Hay algún otro rol? Porque me imagino que nos deben estar escuchando unos cuantos jóvenes profesionales o quienes quieran también dar un giro en su carrera. ¿Hay algún otro rol que nos puedas compartir? Por ejemplo, yo no sabía de esto del gerente de contratos, eh, que hoy el abogado puede desempeñar más allá de los roles más tradicionales. Claro, a ver, nosotros estamos muy acostumbrados o digamos formateados, y sobre todo en Argentina, al rol del abogado litigante, como si fuera el Claro. único, ¿no? Pero la realidad es que vos necesitas abogados en distintas áreas de trabajo y a su vez Ujú, cada área de trabajo tiene distintas especialidades. Por ejemplo, ujú, hablando un poco de esto, yo te decía recién de la gestión de riesgos, ¿no? Bueno, mm, aquel abogado que hoy integre o incorpore a su perfil profesional, por ejemplo, la gestión de riesgos, ujú. tiene una mirada diferente, un conocimiento diferente, incluso para cuando le piden, por ejemplo, previsionar determinados eventos, entonces Ujú. va a poder tener más solidez en ese tipo de cuestiones. Bien. No, hay Así que ya nuevas no es áreas, compatible de que el abogado no domina números. Es un relato no. viejo. En la era digital, el abogado tiene que manejar números. Tiene que manejar números como lo manejaba antiguamente, ¿no? Tiene que, por eso digo, es como una vuelta al origen de las cosas. Mm. Pero te iba a comentar algo, a ver si se me fue de la cabeza, bueno, ya va a volver No, la pero idea. te decía, Ah, ya me acordé. sí, ¿Te cuento? No, lo que sí, estaba claro, pensando era contame. lo siguiente. Si bien uno, digamos, en la currícula tienen que estar determinadas cosas, hoy uno lo que ve es que entre lo que es la currícula y lo que es el mundo de los negocios, ahí hay un gap para el abogado bastante grande. Entonces, Ah, eso va a haber que rellenar ese hueco, ¿no? Con conocimiento, obviamente, con herramientas que te ayuden a poder incorporar y ampliar la visión de los negocios, ¿no? y creo que lo debes decir con bastante propiedad porque, a ver, en este rol de directora de la carrera de abogacía, entiendo que justamente tenés también esta posibilidad y ves la necesidad de ir de a poco compensando esa currícula con lo que demanda el mundo de los negocios, pero es una carrera que todo el tiempo está en movimiento. Totalmente, como el resto también. Por ejemplo, Ujú. nosotros ahora tenemos 3 programas, uno que es clásico, que es el Finanza para Abogados, que ya va a cumplir cerca de 15 o 20 años, y ese está constantemente, digamos, a tope, porque siempre hay herramientas nuevas, siempre se Claro. precisa, en Argentina necesitas, si vas a asesorar a una empresa, necesitas saber de finanzas. Después el de tecnologías legales o legal tech, como le llaman, y después el clásico, digamos, de eh, abogado corporativo, corporate lawyer, que bueno, que hoy la figura también con todos estos cambios y más que nada el impacto global y las empresas, cómo se relacionan y el financiamiento, digamos, y la apertura, te obliga a una actualización constante, continua en estos campos. Claro, claro. Y después La sumar verdad, herramientas, ¿no? Sumar herramientas que tienen que ver con tu propia gestión de la profesión. Que ujú, ese es otro punto que quizá nos da para otra charla en otro momento, que tiene que a ver, ver, a ver, yo siempre les digo, cuando sos abogado, sos un entrepreneur. Después decidís si vas a un gran ujú, estudio, vas a una empresa, vas a una entidad financiera o a dónde querés hacer tu carrera. ujú, La vida te lleva, pero uno también elige. claro. Pero por otro lado, digamos, todas tu caja de herramientas con la cual vas a ir, la vas a ir armando de acuerdo, digamos, a los conocimientos que vayas adquiriendo. Y en ese aspecto, digamos, el abogado lo que tiene bueno que una vez que tiene su título, bueno, puede armar, digamos, tenés distintos perfiles y distintos riesgos, depende de lo que te guste. Hay gente que le gusta arriesgarse más y es más aventurera y emprende, y otra gente que prefiere ser, viste, más conservadora y va a las estructuras que Más conocemos más de pronto. tradicionales, Ujú. claro. Bueno, es que esto que justamente acabas de mencionar, que también el abogado tiene que hacer esto de su propio emprendedor, ¿no? Esta habilidad que también se valora tanto en la era digital, pero ¿por qué? Por esta cuestión de tener la capacidad también de autogestionarse, de darse cuenta cuál es ese gap que me está faltando para ser competente en el mercado laboral, ya sea que trabaje de manera independiente, que trabaje en una corporación, en una pyme, en un equipo
de asociados de profesionales, así que coincido absolutamente que ser el propio emprendedor es parte de esta era digital, que no podemos dejar de atender, ¿no? Eh, la verdad que creo que, como bien decías, creo que cada uno de los temas que fuimos como tocando y conversando muy superficialmente en el sentido de lo breve, ¿no? Daría lugar a otras charlas. Hay inclusive comentarios y que van pidiendo que dejemos después la charla grabada. Les recordamos que esta charla va a quedar en el IGTV de la editorial Reuse, y que pueden acceder a toda la información de la editorial ingresando al link de nuestra bio. Y recordarles que con esta charla, que tan gentilmente estaba dándonos Cecilia Lanuso Campo, estamos cerrando el ciclo de esta semana por la Semana del Abogado, que tanto entusiasmo nos generó poder darle esto a nuestra comunidad de seguidores. Así que, Ceci, no sé si querés agregar algo más, si no, ya estaríamos dando ya nos No, yo quedan un unos poco, poquitos minutos. está bien, para retomar, tomaría como Sí, tips así, creatividad, el abogado debe ser creatividad, creativo, debe ser sí, plástico, no aquel abogado, flexible, ¿ves? Flexible. perfecto. Ya no me quiero meter en la indumentaria, pero me voy a meter en la indumentaria de las sociedades. La sociedad es mucho Sí, papel, sí, ahora se va al no papel. Vos fíjate, la moneda, perfecto. papel billete, voy a lo digital. Ujú. Las monedas digitales, bueno, llegarán tarde o temprano, pero a lo que voy, fíjate el cambio de formato muy profundo. Y creo que tenemos que estar preparados para eso, ¿no? De a poco ir Sí, tomando las herramientas y uno ir observando cómo es se que van además desarrollando estas cosas. ya no es algo tan alejado, ¿no? Uno lo veía como la tecnología de blockchain, por ejemplo, lo veía como algo muy alejado a nuestra realidad. Eh, y escuchándote me recordaba, en la editorial el año pasado hicimos un curso de capacitación que el certificado nos lo entregaron con tecnología de blockchain. Claro. Y este detalle, que le da cierta validez a ese certificado de capacitación, bueno, evidentemente en un contrato, en un traspaso de una compra-venta de un inmueble, me imagino que en tantos aspectos que se va a estar viendo. Tal cual, tal cual. Y hoy se está aplicando, digamos, de pronto varias de las cosas que hacemos, no sé, las transacciones que hacen las entidades financieras, digamos, se apoyan en la plataforma de blockchain. Lo que pasa que Ujú. todavía nos falta conocer, digamos, en profundidad más ese tipo de tecnología, que recién ahora, digamos, yo creo que un poco producto de vernos de golpe en el escenario, de decir Claro. tengo que estar constantemente conectado, lo pudimos ver. Pero ya se enfocaba tímidamente. Lo que pasa que uno lo miraba por ahí, si decías, bueno, busco temas nuevos, a ver qué se está haciendo en otro lado, por dónde va la investigación, qué es lo que está apareciendo, y de la noche a la mañana esta disrupción que nos trajo, digamos, el COVID. Vos fíjate que hasta el mismo, saliendo del campo del derecho, ¿no? Hasta el mismo la misma posibilidad humana de tener una vacuna en tan poco tiempo es algo que no existe y eso está todo, digamos, gracias a los grandes cambios tecnológicos. Entonces, obviamente, nosotros como abogados vamos a tener que meternos en esos campos porque tenemos que solucionar y prever cosas, ¿no?, que pueden llegar a pasar en el futuro. Bueno, de mi Totalmente. parte no te quiero robar más tiempo, no sé si hay No, preguntas, por pero favor. felicitarlos porque, primero agradecida y segundo felicitarlos por lo que están haciendo, porque me parece súper interesante, me sentí muy cómoda, re amena la charla. Bueno, esperamos que nuestros seguidores y los presentes en esta También, charla espero que también, también. y los que reproduzcan a continuación. Ya saben que desde la editorial quedamos totalmente disponibles a través de nuestros canales de contacto para poder acceder a la información tanto de nuestros sitios públicos, del blog, en las redes, y también para poder acceder a información de suscripciones, libros, etcétera. Así que gracias a todos por participar, gracias Cecilia y a la Yo, Universidad del SEMA por este espacio. Sí, Sí, yo lo último que voy a aprovechar para sí, invitarlos, nosotros sí. en el área de Derecho tenemos seminarios que son gratuitos, que los pueden ver en la página de SEMA,
donde tratamos temas Perfecto. de coyuntura, temas de, digamos, más de tecnologías, temas Ujú. que pueden ser de interés para el abogado u otras disciplinas, arbitrajes, esas cuestiones. Así que los invito a que conozcan también la carrera de Derecho en la Universidad del SEMA. Muy buen dato, muchísimas gracias. Una vez más, gracias a todos por estar ahí conectados y siguiendo siempre a Editorial de Reyes. Buenas tardes.